Bien, veamos un primer ejemplo de estos casos generales. 1. Hallar el extremal del siguiente problema variacional. Nosotros tenemos b y de x igual integral desde 0 hasta 1, la segunda derivada de y al cuadrado de x. Y tenemos de condiciones y valor en 0 igual a 0, y' valor en 0 es igual a 1, y valor en 1 igual a 1, y' valor en 1 igual a 1. Este es nuestro problema. Entonces vamos a ver la solución. En este caso nosotros tenemos de órdenes superiores, así que vamos a ver qué es lo que tenemos. En este caso tenemos de que la ecuación de Lagrange tiene esta forma. ¿Está bien? Tiene esta forma. Entonces vamos a ver cómo es que lo aplicamos acá. Muy bien. Entonces, ya que tiene esta forma, en primer lugar tenemos que nuestro f es una función que depende solamente de y2', de nada más. Esto nos simplifica bastante porque estas derivadas, estas ya no necesito, son iguales a 0. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que la ecuación de Lagrange toma la siguiente forma. Simplemente la segunda derivada, aquí me faltó un 2, jóvenes, la segunda derivada de este f2', y es la derivada de f con respecto a y2'. Entonces vamos a tener simplemente 2 veces y2' es igual a 0. Eso significa que la cuarta derivada es igual a 0. Su solución general es y igual a c1 x al cubo más c2 x al cuadrado más c3 x más c4. Luego de las condiciones de contorno, nosotros vamos a tener que y, en todo caso aquí vamos a ver, cuando es igual a 0 el x, significa que c4 es igual a 0. Si tomo la primera derivada en 0, nosotros vamos a tener que c3 es igual a 1. Segunda derivada, nosotros vamos a tener allí que el c2 va a ser igual al c1 y va a ser igual a c0. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos como respuesta que y es simplemente igual a x. ¿Quedó entendido este ejemplo, jóvenes? Si quedó entendido, entonces vamos a hacer lo siguiente. El enunciado es exactamente el mismo, lo único que está cambiando es el funcional. Aquí tenemos el funcional y de x, z de x. Es decir, tenemos de varias variables. Y vamos a tener integral desde 0 hasta 1, y' al cuadrado más z' al cuadrado de x, con condiciones y en 0 igual a 0,
y en 1 igual a 1, z en 0 igual a 1 y z en 1 igual a 0. Esas son las condiciones. Veamos de nuevo el ejemplo. En este caso tenemos que dependen de varias funciones. Tenemos este caso que está acá. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación para cada una de ellas. Entonces voy a poner aquí, para y, la ecuación para y es f. A ver, vamos a hacerlo con un poquito más de detalle. Tenemos en primer lugar que el f no es función, o en todo caso, mejor, el f solamente es una función de y' y z'. Eso ya soluciona en cada uno de los casos. Entonces, vamos a tener aquí nosotros para y. Para y nosotros tenemos la ecuación que nosotros tenemos que plantear es f de y menos la derivada con respecto a x, f y'. ¿Está bien? Esto igual a 0. De aquí nosotros tenemos, como no depende de y, lo único que vamos a tener es la derivada con respecto a x de, voy a ponerlo en forma explícita, la derivada de f con respecto a y'. Esto es igual a la derivada con respecto a x, la derivada de f con respecto a y', voy a ponerlo aquí, y' al cuadrado más z' al cuadrado. Esto es igual a 2y'. 2y'. Significa que esto es igual a decir que la segunda derivada, 2 veces la segunda derivada de y es igual a 0. Para z tenemos exactamente lo mismo, el mismo desarrollo porque tiene el mismo comportamiento. Pero voy a escribirlo de todas maneras para que quede claro de que nosotros cuando tenemos varias funciones tenemos que hacer este mismo procedimiento varias veces. Lógicamente, si como en este caso las funciones tienen una forma análoga, vamos a obtener el mismo resultado. Muy bien, entonces esas son nuestras ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, resolvemos y hallamos la solución general. Jóvenes, aquí hay una ventaja adicional. Son dos ecuaciones independientes una de la otra. Hay casos en los cuales no se pueden independizar, salen juntas. Ahí tenemos problemas. Y es igual a C1 de x más C sub 2. Z es igual a C3 de x más C sub 4. De las condiciones, ya esto ustedes lo pueden verificar, no es complicado. Tenemos de que C1 es igual a 1, C2 es igual a 0, C3 igual a menos 1 y C4 es igual a 1. Por lo tanto, nosotros obtenemos que y es igual a x y z es igual a 1 menos x. Y de esa forma tenemos la solución de este problema. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos en todo caso con los ejemplos. Un tercer ejemplo, hallar la superficie z, xy, con xy
que pertenece a una región D, en la cual el funcional alcanza su extremo. ¿Qué funcional? B, que es un funcional que depende de esa superficie y es igual a la integral por la región de la derivada de z con respecto a x al cuadrado más la derivada de z con respecto a y al cuadrado de dx. Y aquí nosotros vamos a decir que z, x, y, evaluado en su frontera gamma, es igual a una función dada de x, y. Muy bien. La solución aquí viene por la ecuación de Euler-Ostrogradski, es decir, este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Todo esto que tenemos aquí, a ver, voy a copiarlo todo. A ver, disculpen. Sí. Listo. Vamos a ver en este caso. Tenemos de que el f es una función solamente de, f depende de zx y depende de zy. Nada más. No depende de x, no depende de y. ¿Está bien? No depende inclusive del mismo z. O sea, esta derivada se hace 0. Esto justamente es esas derivadas que nosotros tenemos. O sea, depende de P y de Q. ¿Está bien? Depende de P y de Q. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, entonces, voy a colocar aquí F de P y Q. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a ver, el F de P es igual a la derivada, ¿está bien? Es igual a la derivada. Puedo utilizar directamente esto, jóvenes, ¿está claro? Pero vamos a hacer el cálculo. Es la derivada de F con respecto a esta derivada. Significa que aquí nosotros vamos a obtener simplemente 2 veces la derivada de z con respecto a x, y el f de q va a ser igual a 2 veces la derivada de z con respecto a y. Muy bien, entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora necesitamos estas partes que nosotros tenemos acá. Y aquí hay que tener en cuenta que esto es, podemos colocarlo de esta forma, 2 veces P, y este es 2 veces Q. Entonces, al momento que nosotros lo derivamos, vamos a tener la derivada, aunque creo que nos va a convenir derivarlo directamente acá. Entonces, nosotros tenemos de que el f la derivada con respecto a x de f de p menos la derivada con respecto a y de f de q. Esto nos va a salir a nosotros lo siguiente. Un momentito. Ambos con signo menos, ¿no? Nos va a salir menos 2 veces la segunda derivada de z con respecto a x menos
y aquí voy a ponerlo así, más la segunda derivada de z con respecto a y esto tiene que ser igual a 0. Listo, ya no necesito esto. Entonces, nuestro problema consiste en lo siguiente. El nabla al cuadrado de z igual a 0. Es decir, tenemos que solucionar la ecuación de Laplace con la condición de que z evaluado en la frontera sea igual a un phi de x, y. Ya este es un problema, jóvenes. Esto se llama el problema de Dirichlet para la función z. Ya para poder hallar una solución de esto ya necesitamos conocer de forma específica phi de z, y en todo caso en su siguiente curso de métodos matemáticos para físicos 2 ustedes van a resolver este problema y todos los asociados con la ecuación de Laplace. ¿Quedó entendido? Sí. ¿No hay preguntas? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.